Hola mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué bendición estar hoy domingo con ustedes, el primer domingo del año 2021. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Que estamos empezando el año 2021, imagínate, en marzo del 2020, cuando empezaba esta pandemia, todo el mundo diría, oye, ¿qué irá a pasar con nosotros? ¿No? O sea, no queríamos decirlo, pero por nuestra mente seguro pasaría, oye, ¿será que nos vamos a enfermar y no vamos a llegar al próximo año? Y Dios ha sido tan bueno, pero tan bueno, y cómo nos ha cuidado y nos ha protegido, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por todo eso, porque Él realmente nos ha cuidado y nos ha protegido mucho. Qué bueno de verdad es nuestro Dios. Y le damos gracias por eso, ¿verdad? Bueno, el tema que voy a tratar hoy es el pecado y la gracia. Pero voy a poner énfasis en el pecado, porque es algo que es un tema muy complejo, muy largo. Voy a hacerlo resumido, porque realmente más que una prédica es un estudio, ¿no? El que hay que hacer sobre el pecado. O sea, cualquier cosa que diga yo aquí del pecado, voy a quedarme muy corto. Mínimo un estudio del pecado te puede llevar a 100, 200 páginas de lectura fácil. Pero bueno, ok. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Romanos 3 y voy a leer del versículo 21 al 23. Romanos 3 del 21 al 23. Ok, tenemos Romanos 3 del 21 al 23. Lo voy a leer en la Reina Valera, dice, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí viene el punto. ¿Por qué la justicia de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, mi Dios, santo y poderoso Señor, bendito Dios, bendito Señor. Oh, Hashirama. Mi Dios amado, estamos aquí, Señor, nuevamente ante ti, Señor, expectantes por tu palabra, por tu mensaje a este principio de año, Dios amado. Queremos pedirte, mi Santo Padre, que nos des entendimiento, que nos reveles tu mensaje, tu palabra, Señor, que nos ayudes, Señor, a caminar en tu palabra, en ti, mi Dios amado. Yo personalmente, Padre Santo, te pido que por amor a ti mismo te glorifiques poderosamente en mi vida, que me unjas, que me llenes de tu palabra, que llenes mi corazón con tu palabra, llenes mi boca, llenes mi mente con tu palabra, Señor. Que traigas inspiración, Señor, y nos hables, Dios amado, porque estamos expectantes a lo que tú hoy nos quieres decir, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pecado, wow, el pecado. Yo siempre he tenido mucho interés en ahondar en el tema del pecado, ¿no? O sea, oye, ¿por qué pecamos, no? ¿Qué es el pecado, no? ¿Y cuál es la verdad central de todo este tema, de estos versículos que hemos leído, no? Jesús es la gracia. No es que Jesús nos trae gracia, Jesús es la gracia. Si Jesús no está en nosotros, no hay perdón de pecado, no hay justificación, no hay remisión, no hay redención, no hay reconciliación, no hay perdón, ¿verdad? Jesús es la gracia y solo Él puede perdonar y redimir nuestros pecados. ¿Y cuál es el propósito de este mensaje? No pecar. Sabemos que no es fácil. Sabemos que siempre vamos a estar sometidos a las tentaciones. Pero la idea es no pecar. O sea, nuestro propósito debe ser el tratar de no pecar. Esto es una lucha. Sabemos que es una lucha, ¿no? Pero lo que nosotros debemos tratar siempre es, oye, no pecar. No pecar. Y pedirle a Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, que nos ayude a no pecar.
¿verdad? Que nos ayude, y si pecamos, que nos traiga arrepentimiento, que nos confronte, ¿verdad? Y pedirle, Señor, por favor, si he pecado, te pido que me traigas arrepentimiento y me perdones. Pero sobre todo, Señor, que me ayudes para no volver a pecar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, no tenemos más remedio que empezar con una mala noticia, ¿verdad? Y la mala noticia es que todos nacemos pecadores. Todos nacemos en pecado, ¿verdad? Todos vivimos en pecado. Y no tenemos más remedio que aceptar. Aceptar que somos pecadores, ¿verdad? Por nuestra herencia de Adán y Eva. Simplemente porque somos hombres. Fuimos hechos a imagen y en semejanza de Dios, pero caímos en pecado por la transgresión de Adán y Eva, ¿verdad? Y este es el énfasis que vamos a poner hoy en la conversación que vamos a tener, ¿no? En primera instancia, ¿verdad? El pecado consistió en que el hombre comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso ya todo el mundo lo sabe. Sabemos, ¿no? De que leemos Génesis, sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? El pecado vino por la desobediencia, ¿no? Dios nos dice, no coman de todos los árboles de aquí, pero no coman de este árbol del bien y el mal, ¿verdad? Esta comida fue pecaminosa simplemente porque Dios la había prohibido. O sea, era pecaminosa nada más que porque Dios había prohibido comer de ese árbol. No porque si ese árbol es esto, si este árbol es el otro, este árbol... No. Simplemente Dios dijo, de este árbol no coman. Y ya simplemente por el hecho de no obedecer a Dios, ya era pecado, ¿no? Y esto demostró claramente que el hombre no estaba dispuesto a someter su voluntad incondicionalmente a la voluntad de Dios. Es decir, Dios estaba probando si el hombre, ¿verdad?, era obediente, si el hombre se sujetaba a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso era lo que iba a probar, y no que el hombre se sujetaba a su propia voluntad, ¿verdad? Y comprende varios elementos, comprende esta situación, ¿no? Esta condición o esta valoración, ¿verdad? ¿Qué es lo que compone estos elementos, ¿no? En el intelecto se revela se reveló cómo había incredulidad y orgullo de parte del hombre, ¿no? ¿Por qué pecó? Porque había incredulidad y había orgullo. Dios le dice, no coma de este árbol, ¿verdad? Él dice, qué raro, ¿qué será? No creyó en Dios, simplemente él quiso experimentarlo por él mismo. Y fue orgulloso también, porque yo tengo que hacerlo. Y así nos pasa hoy en día, ¿verdad? Somos orgullosos y no dice, oye, no vayas por allá, o te dan un consejo, no hagas esto, no hagas aquello, y tú lo haces. Bueno, en el intelecto se reveló como incredulidad y orgullo, como dije, ¿no? En la voluntad como el deseo de ser como Dios. ¡Wow! ¿Verdad? Internamente muchas veces hay personas que por su propio deseo de querer hacer las cosas por ellos mismos, se puede decir, oye, mira, este se cree un Dios que él mismo puede resolver sus problemas y hacer sus cosas. Y en los afectos como una satisfacción impía de comer el fruto prohibido, ¿verdad? Como resultado de ello, el hombre perdió la imagen de Dios en el sentido restringido. Se volvió culpable y completamente corrupto y cayó bajo el dominio de la muerte. Cayó bajo el dominio de la muerte. Esta es la razón por la cual el hombre cae en pecado, ¿no? Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Vamos a buscar en la Biblia Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, así como el pecado entró en Adán y Eva, así pasó a todos nosotros. Qué broma, ¿no? Y 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna en Jesús nuestro Señor. Muerte espiritual, pero también muerte física. ¿Y tú sabes por qué? Yo estaba reflexionando sobre eso, porque antes, cuando Dios creó a Adán y Eva, no estableció una fecha de vida.
Más bien, por medio del pecado, el hombre se empezó a degradar y muere por eso. Por el pecado es que nosotros tenemos un plazo de vida y morimos, ¿no? Y prueba de ello es Jesús. Jesús, cuando ve a Lázaro en el sepulcro, él llora. ¿Pero por qué llora? Él llora porque ve la degradación del hombre, la degradación física de la carne, cómo se podría, cómo moría por culpa del pecado. Terrible, ¿verdad? Es una revelación bien, para mí fue una revelación bien importante, bien interesante, ¿no? Cuando yo leo de que Jesús llora cuando ve a Lázaro, yo digo, pero bueno, pero ¿por qué Jesús llora? Si Él lo va a resucitar. Él llora porque Él ve cómo el hombre vive por el pecado, vive en esa degradación, cómo el hombre vive en esa imperfección, ¿verdad? Porque Dios creó al hombre para que viva eternamente, para que viva ahí en el jardín del Edén, quizás, ¿no? Y sin embargo vivimos en un cuerpo corrupto que se enferma, se envejece, se deteriora. Y esa era una de las razones por las cuales Jesús lloró. Y el 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, por donde de ella fuiste tomado. Aquí Jesús, Dios le está diciendo de que irá a morir, irá a pasar trabajo, sufrimientos, ¿verdad? Dice, por el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras. Porque el hombre fue hecho de la tierra, ¿no? Entonces que vuelva a la tierra es que mueras. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Esta es una declaración que Dios le da por haber pecado, por la desobediencia del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes de la desobediencia del hombre no existía eso para nosotros, ¿no? Entonces ahí vemos lo que pasa con el pecado, ¿no? En la actualidad, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad hay muchos que sustituyen la palabra mal por pecado, ¿verdad? Pero este es vamos a decir, es un sustituto pobre, ya que la palabra pecado es mucho más específica. Denota una clase de maldad, a saber, un mal moral por el cual el hombre es responsable y lo lleva a la condenación. Es importante esto, ¿no? El pecado está definido correctamente en las Escrituras como anarquía. O sea, el pecado es que nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, lo que queremos, no lo que Dios nos dice, cómo debemos comportarnos. Simplemente le damos la espalda a Dios y hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Una de las cosas que hacemos es considerar estas cosas, ¿verdad? Inmorales como morales, ¿verdad? Y hacemos lo que queremos, ¿verdad? La tendencia moderna es considerarlo simplemente como un mal hecho a los semejantes, omite por completo el punto, ya que tal error puede ser llamado pecado. Pero quiero leerte Juan, voy a leerte primera de Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Entonces, es una anarquía. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos infringir la ley de Dios, decidimos darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y caemos en pecado. Simplemente algunos no tienen temor de Dios, otros simplemente no están interesados en conocer de Dios, en acercarse a Dios. Otros quieren vivir una vida desenfrenada, diferentes tal vez, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces dice así, ¿no? Que esta es una falta de conformidad con la ley de Dios y como tal lo opuesto es amor requerido por la ley divina. La Biblia siempre lo contempla en relación con la ley. Es decir, que en la Biblia el pecado, ¿verdad? Lo contempla, lo ve a través de la ley, ¿no? Se dice que antes de la ley no existía el pecado como tal. Quizás
sí y quizás no, ¿verdad? Porque el obrar mal siempre, siempre no ha sido bien visto por Dios, o no es visto, o no es bien visto por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos da la ley. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta de dónde estamos fallando, en qué estamos fallando y qué debemos corregir. Por eso es que la ley nos salva, porque la ley no fue hecha para salvarnos, ¿verdad? Quien nos iba a salvar era la gracia. Y déjame decirte algo, desde antes de la creación del mundo ya estaba la gracia, ya existía la gracia, porque la gracia es Jesús, ¿verdad? Él ya existía, ya Dios sabía lo que iba a pasar. ¡Wow! Esa es una revelación bien, bien importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba de tu salud espiritual? ¿Cómo puedes darte cuenta cómo te encuentras tú espiritualmente delante de Dios? Es la ley escrita de Dios. Es esta, ¿no? Esta que se encuentra aquí, que la puedes ver aquí, ¿verdad? Y así como una prueba médica que vas y te hace y te chequea, oye, mira, chequeame la sangre, doctor, revísame esto, que esto, ¿no? Que puede diagnosticar una enfermedad mortal, ¿no? Que no sabías que tenías, porque a veces vas al médico simplemente para hacerte un chequeo de rutina. O sea, no tienes ninguna dolencia, no tienes nada, no sientes nada. Porque tú dices, oye, mira, yo una vez al año voy al médico. Y vas al médico y te hace el chequeo y resulta que tienes una enfermedad. ¡Wow! Doctor, pero si yo no siento nada, yo me siento bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Así es la ley. Muchas veces Satanás hace que nos sintamos en un cierto confort, en una cierta comodidad, para no darnos cuenta que estamos en pecado, que estamos pecando. ¿Qué te parece? Por eso es bueno siempre revisar y diagnosticarnos con la palabra de Dios. Porque el juego de Satanás es de que nosotros ignoremos la palabra de Dios, que nosotros nos apartemos de la palabra de Dios para no darnos cuenta de que estamos cayendo en pecado y que estamos llevando nuestro cuerpo a la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, así como una prueba médica objetiva puede diagnosticar una enfermedad mortal que no sabías que tenías, así los estándares objetivos de la ley de Dios pueden mostrarte tus pecados que no sabías que tenías. Como lo dice Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? Romanos 3:20 lo dijo y ya lo leímos, ¿verdad? Romanos 3:20. Vamos a buscar Romanos, vamos a leerlo nuevamente. Romanos 3:20. Ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley solamente nos muestra nuestros pecados. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la ley. Así que si pones a algo delante de Dios, significa que estás enfermo. ¿Qué puedes poner delante de Dios? Tus preferencias, ¿verdad? El dinero, algunos hombres perjudiciosos, las mujeres, los hombres, ¿verdad? Las apariencias físicas, tu ego, ¿no? Tantas cosas que pudiéramos hablar sobre esto de la idolatría, ¿no? Hay idolatría hasta los hijos, imagínate, que te pones exagerada con la educación de tus hijos. Bueno, la ley dice que no se debe usar mal el nombre de Dios. Por lo tanto, si alguna vez maldices o insultas, ¿qué pasa? Estás enfermo. Ese es un diagnóstico que te hace la ley. La ley dice que no se debe asesinar ni odiar, por lo que si alguna vez odias o te molestas con la gente, es porque estás enfermo, ¿verdad?
wow, es tremendo porque a veces uno se molesta, yo me molesto también, a veces hay personas que como que te sacan de quicio, ¿verdad? Y tú te molestas y de repente explotas de ira y quizás caes en pecado. Entonces estás enfermo, ¿no? La ley dice que no debes cometer adulterio y Jesús explica que esto significa que ni siquiera debes tener lujuria, o sea, ni siquiera en el pensamiento, ¿verdad? Porque tú dices, oye, no cometerás adulterio físico, pero en el pensamiento, a lo mejor, con el perdón de las damas, los hombres ven a una mujer hermosa, atractiva, y algunos mentalmente están imaginándose cosas o están imaginándose actividades lujuriosas, morbosas, por decirlo así. Eso es pecado y estás enfermo. La ley condena el robo, por lo que cada vez que copias software o videos, ¿verdad? O pongas sobreprecios a cosas o trates de aprovecharte de otro para obtener un recurso para ti, significa que estás enfermo. ¿Qué te parece? La ley prohíbe la mentira, por lo que cada vez que engañas a otra persona, significa que estás enfermo. Qué tremendo, ¿verdad? La ley de Dios nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y como Jesús lo explica, nuestro prójimo incluye a nuestros enemigos. ¡Wow! A nuestros enemigos. Cualquier cosa menos que este tipo de amor significa que estás enfermo. Entonces todo el mundo está enfermo. ¿Entiendes? Fíjate, ¿y por qué a nuestro prójimo? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si amamos a Dios, ¿cómo no vamos a amar a nuestro prójimo que está hecho a su imagen y semejanza de Dios? Cuando vemos a un hombre, a una creación, sobre todo a un hermano, ¿verdad? Que está hecho a imagen y semejanza de Dios y que es un hijo de Dios. ¿Cómo no lo vamos a amar? Si es Dios, es la imagen de Dios, ¿no? Entonces, si empezamos a hilar fino y empezamos a profundizar en palabras, en términos, y empezamos a ahondar y escarbar la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con esas cosas. Lo que pasa es que nosotros leemos muy superficialmente y rápido. Leemos rapidito y superficial. Y creemos que ya cumplimos con conocer de Dios. Y resulta que hay una profundidad impresionante en cada palabra que está escrita en la Biblia. Es impresionante lo rica y lo abundante y lo wow, todo el contenido de la Biblia. Parece que fuera hasta infinito. Es tremendo como cada vez que uno indaga más, descubre más cosas y cada vez te das cuenta, oye, de verdad que estoy bien enfermo. Estoy bien enfermo, ¿no? Y enfermo espiritual, por supuesto, ¿no? Entonces la prueba objetiva de la ley de Dios muestra que todos nosotros estamos enfermos del pecado. Y el pecado al que se deja de seguir su curso resulta la muerte. Si nosotros no le ponemos un parado a pecar, vamos a llegar a la muerte, ¿verdad? Te voy a leer Romanos 6, los versículos 21 y 23. Romanos 6, versículos 21 dice: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Y el 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya sabes, ¿no? No solo en la muerte física, sino en lo que la Biblia llama la segunda muerte.
el sufrimiento eterno en el infierno. Eso sí es verdad que yo no lo quiero, ¿no? Entonces, el pecado, fíjate esto, el pecado tiene su lugar en el corazón del hombre. Y desde este centro fluye en el intelecto, en la voluntad, en los afectos. De hecho, en el hombre completo. Y encuentra su expresión a través del cuerpo. La Biblia, en la época en que se escribió, ¿verdad?, en la época que fue inspirada, habla del corazón del hombre como el todo, el ser, ¿verdad? No como el órgano, sino como el ser, el interior del hombre. Aquí dice de su intelecto, en su voluntad, en sus afectos, en su manera de él ser, ¿verdad? Proverbios 4:24. ¿Qué dice Proverbios? Proverbios 4:24. Vamos a leer Proverbios 4:24. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Proverbios 4:23. Jeremías. Buscamos Jeremías. Ezequías. Un momentico, vamos a buscar Jeremías. Aquí está. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice. Aquí está. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Wow. Entonces hay que tener cuidado con nuestro corazón. Voy a este último, Mateo. Voy a buscar Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Wow. Es complicado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las epístolas, de la doctrina, hablamos de la carne, del corazón, del alma, del espíritu, ¿no? De la mente. Entonces, pero sabemos que del corazón nace todo eso, ¿no? Y hay una palabra que me encanta que dice que de la abundancia del corazón habla la lengua. Lo que el hombre dice es lo que tiene dentro de él. Por eso debemos siempre, mis hermanos, clamarle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos unja y que rebose en nosotros de su presencia. Que llene su presencia cualquier espacio de mi vida, desde la cabeza hasta los pies. Que sea Él glorificándose, ungiéndome a mí. Que eso que abunde en mi corazón sea su presencia. Sus frutos, ¿verdad?, estén en mi corazón. Que sea Él tomando el control de mi vida y el gobierno de mi vida. ¿Para qué? Para lo que salga de mi boca venga de Él. Solo de Él, ¿verdad? Por eso debemos saber cuál es nuestra condición, ¿verdad? Tú cuando tienes un carro, ¿verdad?, un carrito viejo, tú empiezas a conocerle sus fallas, sus defectos. ¿Para qué? Para que no te deje botado por ahí. Entonces tú todos los días estás, oye, mira, voy a revisar esto, voy a verificar esto otro. ¿Para qué? Para que mi carrito no me deje botado por ahí. Igual, nosotros ya sabemos cuál es el tema del corazón, ¿verdad? Dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, la carne, ¿verdad? Entonces ya sabemos que tenemos este diagnóstico. Entonces, ¿quién nos puede ayudar a resolver esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorificándose en nuestra vida, ¿no? Y es así como nacemos, ¿verdad? Es así como hemos venido a este mundo, de esta manera. ¿Y qué nos dice Pablo en los Romanos? Vuelvo y repito, pues todos hemos pecado, nadie ha alcanzado la meta gloriosa establecida por Dios, ¿no? Y Romanos 3:10 dice, te lo voy a leer, Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno.
Y el Salmo 51.5, el Salmo 51.5, ¿qué nos dice David al respecto? He aquí, en maldad he sido formado. Wow, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, todo aquel que vive en pecado vive apartado de Dios. Y Efesios 2.1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus pecados. Otra versión dice, estábamos muertos entre nuestros delitos y pecados. Y la buena noticia es que Dios perdona todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Voy a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, ¿verdad? Para finalizar, debemos estar conscientes que por todo lo anterior dicho no significa que podamos seguir pecando. Debemos estar conscientes que del hecho de que seamos cristianos no es que vamos a pecar. No es que vamos a pecar, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y que nos ayude a no seguir pecando. Bueno, mis hermanos, los dejo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que nos muestres nuestros pecados, que traigas arrepentimiento a nuestras vidas y que nos cambies para no pecar más, Señor. No queremos volver a pecar, Dios. Gracias por este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Tenemos la Santa Cena y próximamente ya estaremos en vivo. Dios me los bendiga.